Bien, jóvenes, buenas noches, ¿cómo están? En esta noche vamos a hablar sobre lo que es los artefactos, ¿ok? Habíamos dicho que los artefactos son imágenes que aparecen en el monitor que no corresponden a estructuras anatómicas reales, ¿sí? Habíamos comentado que los artefactos nos ayudan a diagnosticar las imágenes ecográficas. Por tal es importante que tomen mucha atención para poder interpretar las diferentes estructuras que aparezcan en la pantalla. ¿Ok? Artefacto dice que si tú no puedes interpretar, identificar estos artefactos, tu habilidad y certeza para interpretar las imágenes de las ecografías se verán grandemente afectadas. Entonces yo les pido, por favor, que tomen atención. Vamos a tomar la lista al final de la clase porque es un tema un poco larguito, ¿ya? Y necesito que lo aprendan bien, ¿ok? Vamos a comenzar a hablar de los artefactos. Existen varios artefactos, entre ellos el TGC o ganancia artefacto. Con antes de continuar, ¿me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctora, se escucha. Gracias. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Se ve, doctora. Ya, gracias. Entonces, uno de los artefactos que vamos a ver es un artefacto que se llama TGC, que es tiempo, ganancia, compensación. Este artefacto lo podemos producir nosotros. Esto generalmente es la parte técnica del equipo a través de un botón que se llama TGC o a través de los comandos de deslizamiento, ¿sí? Cuando yo oscurezco, disminuyo el volumen a ese botón que se llama TGC, generalmente la imagen se va a ver más oscura. Y si yo aumento el TGC, como dando volumen a una radio, voy a hacer que la imagen se vea muy brillante. Entonces yo no voy a saber si estoy frente a una área de tejido hipoecoico o hiperecoico. Lo que estoy viendo es real si es que yo no me siento a calibrar mi equipo antes de empezar la exploración ecográfica. Entonces yo al sentarme para empezar a hacer una ecografía, debo ver qué tipo de transductor voy a utilizar, la frecuencia que voy a utilizar, ver que mis comandos de TGC, tanto el botón ese que parece como para dar volumen a una radio, como los deslizadores estén bien calibrados, ¿ok? Porque si están muy disminuidos, los órganos se van a ver muy oscuros y si están muy aumentados, se va a ver más brillante, ¿sí? Entonces hay que reproducir los controles en órganos normales para poder ver si el equipo está bien calibrado, ¿ok? Por ejemplo, aquí vemos en la imagen normal del hígado, porque esta es una imagen de un hígado, ¿ya? Este es el diafragma y este es el parénquima hepático hipoecoico. Habíamos dicho que la imagen del hígado normal es hipoecoico, es gris, ¿sí? Pero si yo aumento la ganancia, doy como darle volumen a la radio, la ganancia se va a ver aumentada y en vez de verse así como es el hígado hipoecoico, se va a ver hiperecoico, más brillante. Y yo puedo causar una enfermedad iatrogénica al paciente y decir, su perrito tiene un hígado graso. Y no es real, es porque la ganancia está aumentada. Cuando hablemos de que la ganancia está aumentada, ya es los órganos más brillantes. Cuando hablemos de que la ganancia disminuida, se va a ver más oscuro. ¿Ok? Eso que quede claro. Cuando yo diga la ganancia está aumentada, ya ustedes saben que se va a ver más brillante. Y cuando diga la ganancia está disminuida, va a ser más oscuro. ¿Ok? Lo correcto, lo contrario a lo que vimos ahorita que les explicaba, está así. Lo correcto es que el hígado sea hipoecoico, un gris. Pero si yo disminuyo la ganancia, se va a ver más oscuro. Y esto que debería ser un gris claro, se va a ver un gris oscuro tirando a negro, ¿sí? Entonces yo puedo decir, ay, mire, su perrito tiene una congestión hepática, ¿sí? Hay una disminución de la ecogenicidad del hígado, ¿no? Algo está mal aquí, puede ser un problema cardíaco, un problema vascular, ¿no? Entonces, y no es real, es porque yo no estoy calibrando bien mi equipo. Eso sería en cuanto a la ganancia, el TGC, que es tiempo, ganancia, compensación. El botón
¿ya? Recuerden ese botón que parecía como de dar volumen, o los deslizadores, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía, si mueven el deslizador para la derecha, esa porción se va a hacer más oscura en ese nivel? Si lo mueven más hacia la izquierda, se va a hacer más claro la segunda parte, a ese nivel, ¿no? ¿Se acuerdan de esos deslizadores? Esos son los TGC, tiempo, ganancia y compensación. Ya lo vamos a ver en la práctica. Otro de los artefactos que suele aparecer cuando estamos explorando al paciente es la imagen espejo, ¿ya? La imagen espejo, como su nombre indica, ¿ya? La imagen espejo, como su nombre indica, es un artefacto que se ve al otro lado del diafragma, ¿ya? Como una doble imagen. Generalmente se observa en estructuras largas y curveadas, ¿sí? Que tienen alta reflexión. Por ejemplo, en el diafragma, en el saco pericárdico, en la vejiga urinaria. En esas zonas de estos órganos yo puedo ver una imagen espejo. Por favor, sus audios, Alejandra Roca, 58. Perdón, doctora. Ok. Ya. Les decía yo, la imagen espejo, como su nombre indica y como pueden ver aquí en la gráfica, es encontrar una estructura al otro lado del diafragma, ¿ya? Debido a un viaje largo de las ondas del ultrasonido. Es una imagen que no es real, que aparece en estructuras curveadas, como es el diafragma, el saco pericárdico o la vejiga urinaria. Yo, para deshacer este artefacto, porque tengo que deshacerlo, porque yo puedo decir, no hay dos vesículas en ese paciente, no hay dos corazones en ese paciente, es una imagen espejo, como se dice, ¿no? Debido a que el haz del ultrasonido ha viajado de una forma larga, ¿ya? Un viaje más largo, ha debido absorber menos, ¿ya? La vesícula biliar, y ha habido una refracción de la onda. Entonces, choca aquí al diafragma y produce al otro lado del diafragma, que no deberíamos ver órganos abdominales, sino reverberaciones por el aire pulmonar, vemos otra vesícula. Entonces, esto no es real que vea una vesícula al otro lado del diafragma, porque ahí si no, ya sería que está herniado, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que deshacer ese artefacto disminuyendo la profundidad. Recuerdan que cuando hablamos de las teclas del equipo, había una tecla que era para acercar la imagen y otra para alejar. En este caso, nosotros tenemos que acercar la imagen. Al acercar la imagen, este diafragma se va a acercar más a la pantalla hasta que desaparece esta imagen. Como por ejemplo, ahorita vamos a ver aquí. Esta es una imagen de una vesícula biliar. La vesícula biliar se abrevia GB, ¿ya? Este es el diafragma, que es una estructura hiperecoica curva, ¿ya? Y todo esto es el tejido hepático, ¿sí? Este es el hígado con la vesícula biliar dilatada y el diafragma. Al otro lado del diafragma, que no deberíamos ver nada más que el aire pulmonar, vemos que hay una vesícula, por eso GB2, vesícula biliar 2. Vemos que hay tejido parenquimal del hígado, ¿sí? Y eso no es normal. Entonces, otra vez, para deshacer este artefacto, la GB2, que no debería estar ahí, yo traigo la pantalla hacia adelante. Disminuyo la profundidad que tiene esa imagen y la traigo hacia el frente. Al recorrer o apretar ese botón, este diafragma que está a ese nivel, va a recorrer aquí, aquí, hasta aquí. Entonces, al tener el diafragma a este nivel donde estoy poniendo la flecha, va a desaparecer esta imagen espejo, ¿ya? El objetivo cuando lo encontramos es desaparecerlo, ¿ok? Aquí también vemos otra imagen, ¿ya? Del hígado. Esto es el hígado, todo lo que estoy indicando con la flecha es el hígado. Esta es la vesícula biliar y esta estructura curveada es el diafragma. Al otro lado del diafragma vemos el hígado y otra vesícula biliar. Nuevamente, para deshacer este artefacto de imagen espejo, debo traer la pantalla hacia adelante. Aprieto, quito la profundidad y este diafragma se va a ir para acá y se va a deshacer este artefacto. ¿Ok? Lo mismo suele suceder en una vista del corazón. Este es el corazón, este es el ventrículo.
Vemos el saco pericárdico, que es esta línea curveada y pericoica, muy similar al diafragma, así tiene ese mismo tejido denso. Y al otro lado del saco pericárdico, que no debería haber nada, se ve otro ventrículo y otra pared del ventrículo. Entonces, esto es como si hubiera dos corazones. Eso no es normal. Hay que deshacer este artefacto de disminuyendo la profundidad. Debo traer la pantalla hacia el frente hasta que este saco pericárdico, en vez de estar a ese nivel, esté por acá. Entonces se va a deshacer este artefacto. ¿Ok? Ese sería el artefacto imagen espejo. Dice, el imagen espejo se produce en la interfase diafragma-pulmón. ¿Cuál es la interfase diafragma-pulmón? Diafragma-pulmón. La interfase diafragma-pulmón, porque aquí debería verse el aire pulmonar, no órganos abdominales. Pueden producirse errores en la localización de un órgano o una estructura, algo que no es real, ¿no? La imagen en espejo del hígado imita este órgano en la cavidad torácica inmediatamente craneal al diafragma. Es todo lo que hemos venido viendo. Esta imagen, esta doble imagen no es real. Es por un viaje largo que ha sufrido la onda del ultrasonido, no se ha absorbido bien y se ha dispersado, ¿sí? Ha refractado. Entonces, ese es el imagen espejo. Uno de los artefactos más usados se llama sombra acústica. Existen dos tipos de sombra acústica refractiva y sombra acústica reflectiva. La sombra acústica ya generalmente es una área de eco de baja amplitud, es una área hipoecogénica, es como decir hipoecoica, o sea, imagínense que es un color gris, a veces media negra, anecogénica o anecoica, creada por estructuras de gran atenuación, o sea que el eco del ultrasonido no logra pasar y queda atrapado. Y al atraparse, al atenuarse ese eco del ultrasonido, produce una sombra, la cual se llama sombra acústica. Este artefacto puede estar producido por gas o por hueso. Cuando es producida por gas, es una sombra acústica sucia y borrosa. Y cuando es producida por hueso, debido a que es una estructura más sólida, más densa, la imagen es más limpia. Por eso dice que la sombra acústica se produce en la interfase de tejido blando-gas. La sombra resultante aparece sucia, no homogénea, debido a múltiples reflexiones de reverberación. En la interfase de tejido blando-hueso, una porción significativa del haz del ultrasonido es absorbida, por lo tanto, hay total ausencia de reverberaciones y se crea una sombra limpia, uniformemente negra. Por ejemplo, ¿cuándo voy a ver sombra acústica? En los cálculos urinarios, en los cálculos de la vesícula biliar. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, tipos de sombra acústica. Esto que estamos viendo en esta imagen A son intestinos gruesos con gases. Dijimos que cuando son gases, la interfase tejido blando-gas, la sombra es sucia y borrosa. Esta es la sombra sucia y borrosa. ¿Sí? Se ve brillante la superficie y sombra acústica sucia y borrosa. ¿Sí? Esa es la interfase tejido blando-gas, pero es una sombra acústica, borrosa, sucia. En cambio, si yo me paro sobre un hueso, como en este caso es la vértebra lumbar, el hueso y el aire dijimos que es nuestro enemigo en la ecografía, ¿no? Me paro sobre el hueso, veo la misma interfase hiperecoica brillante y veo una sombra negra limpia distal a esa estructura brillante. Esto significa que como el hueso es su enemigo del ultrasonido, viene el eco del ultrasonido y choca aquí y no lo deja atrapar, no lo deja pasar, lo atrapa, lo atenúa, lo condensa y no lo deja atravesar. Por eso es que produce esta sombra limpia. Lo mismo sucede aquí con los aire, nada más que como es menos sólido, menos duro atravesarlo, produce la sombra borrosa porque logra pasar algo del eco del ultrasonido. En cambio, aquí en el hueso no deja pasar nada, por eso es que la sombra es más limpia. Yo veo este cálculo. Este es un cálculo aquí alrededor, que no se distingue bien porque estamos haciendo un enfoque a lo que es el cálculo. Este es un cálculo en el riñón. Se ve así. La interfase es hiperecoica, brillante y tiene una sombra acústica distal oscura. Eso me indica que estoy frente a un tejido mineralizado. Si yo me paro sobre una vértebra, se va a ver igual así. Si yo me paro sobre un cálculo de la vesícula biliar, también se va a ver así.
Cuando son estructuras calcificadas, mineralizadas, se ve la sombra. Se ve adelante una interfase brillante y una sombra acústica distal. ¿Ok? Esa sería la sombra acústica reflectiva. ¿Ya? Reflectiva, la que se observa en los cálculos. Reflectiva, la que se observa en los cálculos, ¿ya? La sombra acústica reflectiva es la que se observa en los cálculos y la sombra acústica refractiva es la que se observa en la superficie de alrededor de una estructura redondeada. Por ejemplo, aquí vamos a reforzar un poco de la sombra acústica reflectiva que les venía hablando, ¿ya? La que se ve negra cuando es un tejido denso, duro como el hueso, y la que se ve borrosa cuando es la interfase tejido blando gas. Esas sombras, ya, son las sombras acústicas reflectivas. Habíamos dicho que lo vemos en los cálculos, en los huesos y en los tejidos suaves mineralizados. ¿Por qué se ve así? Porque no puede penetrar la estructura, lo queda atenuado el eco del ultrasonido. Muchas veces tiene una forma de cono, como hemos podido ver, ¿no? Una forma cónica, la sombra que produce, a veces no. Todas las ondas de sonido reflectadas atrás dejan una interfase brillante y una sombra distal. Una interfase brillante y una sombra distal. Vemos aquí, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Una vesícula biliar. Esta es la vesícula biliar, tiene un contenido anecoico turbio porque tiene un eco interno de una superficie o una interfase hiperecoico y una sombra acústica distal. Esto es un cálculo, ¿ya? Un cálculo biliar. Tenemos esta imagen que es una vejiga urinaria poco distendida donde hay dos estructuras. Un artefacto de interfase brillante con una sombra sucia y borrosa. Eso es la interfase tejido blando gas, o sea que este es el colon descendente. Y una interfase brillante con una sombra cónica más limpia. Entonces, este es un cálculo y este es el intestino grueso, colon descendente con materia fecal. Pueden confundir muchas veces cuando no hay mucha práctica, ya, este colon con materia fecal, pueden confundirlo con un cálculo. ¿Cómo van a saber si es cálculo o no? Porque esta imagen es en corte transverso. Dijimos que se hace vistas longitudinales con la huella del transductor hacia la cabeza del paciente y cuando giran 90 grados es corte transverso. Entonces, longitudinal y transverso. En este caso, esta imagen es corte transverso, ¿sí? No está longitudinal. Le han hecho un giro de 90 grados. Entonces, los órganos que se ven alargados en el plano longitudinal se ven redondos en el giro de 90 grados. En este caso, la vejiga está redondeada, el colon está redondeado y el cálculo se ve con mayor nitidez de forma ovalada. Cuando este plano fuera longitudinal, el colon no se va a ver así redondo, se va a ver alargado. Y yo vuelvo a girar 90 grados y se va a ver redondo. Vuelvo a hacer el giro longitudinal, se va a alargar. Entonces yo así voy a saber si es verdaderamente un cálculo o no. O cambiar de posición al paciente, porque un verdadero cálculo va a aparecer con el paciente echado de espalda, con el paciente echado de lateral, tendría que moverse de un movimiento a otro, ¿no? Pero cuando es intestino grueso, ustedes cambian de longitudinal a transverso, en longitudinal se alarga, en transverso se hace redondo. Entonces, un cálculo en ambos planos va a ser redondo, ¿sí? No cambia, no se alarga. ¿Ya? Eso me va a ayudar a diferenciar entre lo que es un verdadero cálculo o no. Este es el cálculo y este es el colon con materia fecal. Eso sería sombra acústica reflectiva. La sombra acústica refractiva es la que aparece en la superficie de los órganos redondeados, como ser la vesícula biliar, un quiste, una vejiga en los riñones, en estructuras que son redondeadas, cilíndricas, esféricas. Viene el eco del ultrasonido, choca a estas paredes que son lisas y curveadas y producen un filo de sombra, ¿ya? O un sombreado acústico refractivo, que es como una línea negrita que les cae a las estructuras circulares. Como por ejemplo, este es un transductor lineal. Esta es una imagen de vejiga urinaria. Esta es una vejiga urinaria. Todo lo negro es la orina. Y alrededor de la vejiga hay líquido también,
que no debería haber. Esto ya es un paciente con ascitis, con fluido libre abdominal, que el fluido, el líquido, es mi amigo. Entonces me da contraste y me ayuda a ver con mejor precisión los órganos de mi alrededor. En este caso tengo la vejiga urinaria, viene el choque del eco del ultrasonido en la superficie lisa y curveada y produce este filo de sombra. Este filo de sombra ya se llama sombra acústica refractiva, que aparecen cuando las estructuras son redondeadas, son esféricas son lisas sin nodulaciones en su superficie, esta estructura. Aquí vemos también, dijimos que aparecen en estructuras curveadas, cilíndricas, lisas. Este es un riñón, ¿sí? Es un riñón, el riñón izquierdo. Aquí vemos un poco del vaso. Y vemos que dentro de la zona medular del riñón tiene unas estructuras circulares que definen a lo que es los divertículos. Los divertículos, como son redondeados, producen una sombra. Fíjense, unos filos de sombra. Eso nos indica que lo que vemos aquí adentro son estructuras circulares y redondeadas. También podríamos verlo en la superficie. Como es liso y redondeado, podríamos ver aquí, aquí y aquí. ¿Sí? Esa sería la sombra acústica refractiva. En otro de los artefactos más comunes usados se llama mejora del campo lejano. La mejora del campo lejano tiene otros dos nombres, que son refuerzo posterior y artefacto de transmisión. O sea que este mejora del campo lejano se llama también refuerzo posterior y artefacto de transmisión. Este artefacto, al igual que la sombra acústica, son uno de los artefactos más frecuentes vistos en una imagen ecográfica. En una imagen ecográfica no solamente van a ver un artefacto, pueden ver todos los artefactos que yo les estoy mostrando ahorita en una sola imagen, ¿sí? Entonces, en este caso, la mejora del campo lejano se ve en estructuras con líquido. Ninguna onda de sonido será reflectada por el regreso de fluido, dice. No sufren más que una atenuación propia. Se ve un incremento de la ecogenicidad en el tejido distal. Hay que ver ajustes en la ganancia. Debajo de una estructura que es líquida, yo voy a ver una mejora del campo lejano o un refuerzo posterior o un artefacto de transmisión. ¿Cómo se ve eso? Lo que le explicaba un poco ayer, el anterior jueves, se ve una mancha blanca debajo de una estructura con líquido. Esa mancha blanca o playa de arena que algunos le llaman, eso me indica que el eco del ultrasonido que vino de aquí arriba atravesó lo que es el líquido, porque el líquido es su amigo, y produce una sombra distal por el paso de esas ondas que se ve brillante. Esa mancha brillante debajo de una estructura con líquido me confirma que lo que estoy viendo es líquido. En cambio, si yo veo una estructura oscura que creo que es líquido, y puede ser un nódulo que es más sólido, y creo que es líquido, ¿y cómo sé que es líquido? Es un nódulo, porque debajo de, si fuera un nódulo, debajo de él no debería haber este artefacto. Este artefacto solamente se va a ver en estructuras que contengan líquido. Cuando es algo sólido, no van a ver esta mancha blanca debajo de un nódulo, de una masa, pero sí de una estructura que contenga líquido. ¿Okay? Aquí en esta imagen, por ejemplo, aparte de ver el artefacto de los tres nombres, refuerzo posterior, transmisión o de mejora del campo lejano, podemos ver el artefacto sombra acústica refractiva. Miren estos filos de sombra, me indica que esto es una estructura redondeada, curva, lisa. ¿Ok? El refuerzo posterior, dice, aparece como un área de brillo aumentado, se ve con frecuencia distal a la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene bilis, la bilis es líquido, entonces debajo de la vesícula biliar voy a ver este artefacto. Debajo de la vejiga urinaria que contiene orina y es líquido, voy a ver este artefacto. Muchas veces dicen que es un poco, a veces difícil verla debajo de la vejiga cuando el intestino grueso que pasa dorsal a la vejiga está lleno de materia fecal, porque ahí ya produce otro artefacto, la materia fecal, ¿no? La sombra acústica borrosa, sucia, ¿no?
También pueden encontrar ustedes sacos gestacionales, las vesículas embrionarias, y debajo va a haber ese artefacto. Pueden encontrar un quiste ovárico y debajo va a haber ese artefacto, porque me está confirmando que lo que estoy viendo es líquido. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vemos un hígado en un plano sagital, donde se ve el diafragma y se ve la vesícula biliar. Fíjense que el hígado es hipoecoico, todo esto es gris, pero fíjense cómo se ve más blanco debajo de lo que es la vesícula. Esto es más blanco que esto. Esto es el parénquima y esto es el artefacto que produce el líquido de la vesícula. Entonces, este es un artefacto, ¿sí? De refuerzo posterior, de transmisión, ¿ya? El de los 3 nombres. Esta playa de arena me indica que este contenido anecoico es líquido, ¿sí? Aquí vemos una vejiga urinaria moderadamente llena, con un contenido anecoico y un refuerzo posterior o un artefacto de transmisión debajo de esa estructura que me confirma que lo que estoy viendo aquí es líquido. Eso por esa parte en cuanto al artefacto de los 3 nombres, que es la mejora del campo lejano, refuerzo posterior o artefacto de transmisión. Es lo mismo. Ustedes eligen cómo llamarlo. Reverberación. La reverberación de sonidos bajos, ¿sí? Se producen como pequeñas estructuras en forma de pelusa que van generalmente ecodistantes, bien paralelas, que suelen verse en todas las imágenes ecográficas. Suelen aparecer de la huella del transductor. Esta es una imagen con un transductor curva lineal. En la huella del transductor, no sé si logran ver unas líneas hiperecoicas que van descendiendo hacia el fondo de la imagen, que se van perdiendo a medida que se profundiza más. Ese artefacto se llama artefacto de reverberación sonidos bajos, que se ve de esta forma, ¿sí? Estructuras altamente reflectivas, significa que son brillantes. Hiperecoicas, brillantes. Líneas iguales espaciadas en forma de pelusa, a veces tienen débil sombra, y se puede encontrar en todas las ventanas de las imágenes ecográficas. Este, por ejemplo, es una imagen de anillos bajos. Esta es una vejiga urinaria. Esta es una imagen lineal de la vena yugular. La vena yugular tiene sangre, el sangre es líquido. Entonces, debajo de la yugular vemos el mismo artefacto de transmisión o refuerzo posterior que me indica que esto es líquido. Pero aquí vemos unas pequeñas pelucitas que son el artefacto de reverberación sonidos bajos. Hay 2 tipos de reverberaciones. El de sonidos bajos que no me aporta, la verdad, un valor diagnóstico, solamente debo saber reconocerlo, que esas líneas son parte de un artefacto. Pero el de cola de cometa, la reverberación cola de cometa, es igual al que les he descrito, pero son las pelucitas más chiquitas, ¿sí? Son pequeñas interfaces altamente reflectivas, o sea que son brillantes, suelen verse en objetos metálicos o burbujas de gas. Son líneas espaciadas iguales en forma de pelusas de ecogenicidad hiperecoica. Por ejemplo, este es una imagen con un transductor curva lineal de una imagen del hígado. Todo este es el hígado, esta es la vesícula biliar y este es el diafragma, ¿sí? Al otro lado del diafragma está el pulmón y el pulmón lleva aire. Entonces, al llevar aire, se ven las líneas espaciadas en forma de pelusa. Esto es reverberación cola de cometa, que me indica que el pulmón está ventilando bien, porque el pulmón debe contener aire. Esto es aire en el pulmón. ¿De dónde viene este aire, esta reverberación cola de cometa? Del pulmón. Esta es una vejiga urinaria que no está normal, debería ser negra pura. Pero sin embargo se ven múltiples focos hiperecoicos. Cuando hablamos hiperecoicos son de este color blanco. Unas sin sombra, generalmente no tienen sombra acústica para decir que es cálculo. Parecieran arenillas, cristales, pero fíjense que 2 de ellas tienen como una colita, que son pequeñas líneas espaciadas que se llaman, son similares a esta, reverberación cola de cometa. O sea que, ¿qué me indica la reverberación cola de cometa? Que tiene aire. Y encontrar aire dentro de la vejiga urinaria me podría indicar que hay bacterias productoras de gas.
ya me podría indicar que si no son bacterias productoras de gas, podría ser un paciente diabético. Entonces, esto me da pautas para hacer otros estudios que me puedan descartar o confirmar mi sospecha, ¿sí? Pero estas reverberaciones dentro de los demás sedimentos de la orina me puede indicar que es aire. Puede ser un animal diabético o pueden haber bacterias productoras de aire, o sea, una infección urinaria. Habría que hacer un estudio, un examen de orina, ver al microscopio y ver qué es lo que sale. La reverberación, dice, la producción de eco falso se debe a 2 o más reflectores en el trayecto del haz. La reverberación externa, existe una reverberación externa que se da debido a que el transductor, que es la sonda que nosotros frotamos sobre el paciente, no está teniendo un buen contacto con la piel del paciente, ¿no? Puede ser debido a que no hicimos la tricotomía, no peluqueamos la zona y estamos colocando el transductor sobre el pelo y el pelo atrapa aire. Entonces me da una reverberación externa. Igual voy a ver en formas de pelusa y no me va a dejar ver bien la imagen, ¿ya? También puede ser que si es un perro de pelo largo, nosotros podemos separar como cuando nos peinamos el pelo, pero debemos humedecer. Al humedecerlo, ponemos en contacto el transductor con la piel del paciente y no atrapa aire, ¿no? Y podemos deslizarnos bien, ¿sí? Eso podría ser también. La reverberación interna, los reflectores internos, tales como el hueso o el gas, son también causas comunes de reverberación. ¿Cuándo podemos ver artefactos reverberación cola de cometa? En el tracto gastrointestinal. Si el estómago tiene aire, vamos a ver reverberación cola de cometa. Si los intestinos tienen aire, vamos a ver reverberación cola de cometa. Y también podemos verlo, la reverberación cola de cometa, cuando hay un cuerpo extraño metálico. ¿Cómo vamos a poder diferenciarla? Porque seguramente va a haber una mayor dilatación en ese segmento. Vamos a ver que la reverberancia es mucho más marcada, es más reflectiva, que hay inflamación de la zona, eso nos podría ayudar. Y si hay esa sospecha de un cuerpo extraño metálico, debo sacar una radiografía para apoyarme en el diagnóstico y ver si verdaderamente estoy frente a un cuerpo extraño metálico. También se ve en las agujas de biopsia, cuando nosotros hacemos extracción de la orina, ya ecoguiada, una citocentesis, podríamos enfocar con una mano y meter la aguja con el otro y vemos cómo el metal de la aguja produce reverberación cola de cometa. Así se ven las reverberaciones de los intestinos, por ejemplo. Este es un segmento intestinal y se ven pequeñas pelucitas que le van cayendo. Esas son las reverberaciones de los intestinos. La reverberación externa normalmente se da hacia afuera, ya es lo que produce cuando nosotros no preparamos bien al paciente. Pretendemos hacer una ecografía sobre el pelo está seco, no hemos humedecido bien, lo que no facilitamos que el transductor apoye bien sobre la piel del paciente y atrape aire. Esta es una reverberancia externa que me abarca cierta parte de la huella del transductor y me evita ver lo que está detrás de ella, de la reverberancia. Esta es la típica imagen reverberación cola de cometa, así en forma de pelucitas. Esta es una asa intestinal, intestino delgado. Lo más oscuro es la pared mucosa y lo más brillante es el lumen, la luz del intestino. Esta es una reverberación cola de cometa. Esta imagen es la que deben grabarse para poder buscar una reverberación cola de cometa. Otro artefacto es el espesor falso. Muchas veces creemos ver un sedimento dentro de la vesícula, un sedimento dentro de la vejiga y no es real. A veces lo movemos, hacemos la sacución y no se levanta nada, porque a veces puede asentarse el sedimento, ¿no? Pero lo que nos puede ayudar es cambiar de posición al paciente. Cuando es un verdadero sedimento, cambia de posición el sedimento como si fuera un reloj de arena, ¿no? Y también poder mover los deslizadores del equipo, porque a veces son trayectos de haz que hacen ver borrosa la imagen. Y calibrando el equipo, vemos que lo que parecía sedimento no era, ¿no? Porque ya corregimos la imagen. El espesor falso dice en la vejiga y la vesícula biliar. El espesor falso imita la presencia de sedimento en la vejiga o en la vesícula biliar. Es un sedimento falso.
Se produce cuando parte de la amplitud del haz del ultrasonido se encuentra fuera de una estructura quística. Es decir, yo puedo tener mi huella de transductor grande y mi vejiga estar pequeña. Entonces, el transductor al ser grande no lo agarra bien. Entonces, no atrapa todas las ondas, sino que se dispersa porque le sobra espacio. Entonces, eso puede producir un espesor falso. Existen diferentes maneras para diferenciarlo, dice. El sedimento real, el verdadero sedimento, tiene una interfase plana, mientras que la superficie del sedimento falso es curva. La interfase del sedimento falso permanece perpendicular al haz incidente, mientras que la interfase del sedimento real cambia por la posición. El espesor falso puede reducirse utilizando transductores de frecuencia superior y obteniendo imagen dentro del haz focal. Esto, por ejemplo, es un espesor falso. Esta es una vejiga, pero esto que se ve aquí, ¿sí?, indicando la flecha, pareciera un sedimento, que no es verdadero sedimento. El sedimento real dijimos que es lineal, no es así curvo, ¿sí? El sedimento real es más lineal, más recto, y cambia de posición al cambiar de posición al paciente. Este es un hígado, este es el diafragma, el hígado y la vesícula biliar con sedimento. Aquí vemos otro sedimento real que se aprecia mejor, es la vesícula biliar con sedimento. El sedimento su superficie es lineal y cambia de posición como si fuera un reloj de arena cuando cambiamos de posición o de cúbito al paciente. Eso sería lo que es el espesor falso, que es otro sedimento, otro artefacto, perdón. En cambio, el artefacto de sombra lateral es muy similar al artefacto sombra acústica refractiva. Es la que se ve en la superficie de los órganos redondeados. Este artefacto se ve con regularidad, dicen, las imágenes de las estructuras redondas. Entonces, podemos ver en esta estructura, ¿sí?, que es redondeada, ¿sí?, que es una estructura como quística. Podemos ver que hay esta estructura negra que le cae en su superficie porque es redonda, porque es lisa. Eso se llama sombra lateral. También podrían describirlo como artefacto de sombra acústica refractiva. Aquí vemos un riñón y los riñones dijimos que tenían los divertículos, los cuales tienen una superficie redondeada y lisa. Por eso refractan estas manchas que son la sombra lateral o artefacto de sombra acústica refractiva. Este artefacto de velocidad no constante son errores de velocidad de propagación. Este es un hígado y este es un diafragma, pero este diafragma en vez de venir así, viene como que de ida y vuelta. Este es de ida y este es de vuelta, lo que nos hace pensar que hay una hernia diafragmática, pero es una imagen no real. Es debido, ya esta discontinuidad del diafragma es debida a la refracción del haz de sonido con la interfase entre el hígado y el líquido. El artefacto de error de velocidad de propagación puede producir errores en la medición de órganos o lesiones. Esta imagen no es real. Deberíamos colocar bien el transductor, entrar por la ventana del órgano adecuada. Por ejemplo, cada órgano tiene su ventana. Si yo lo recuesto al paciente de espalda, de cúbito dorsal, y quiero ver el hígado, yo sé que el hígado está al lado derecho. No voy a buscarlo por el lado izquierdo. Debo colocar mi transductor en el lado derecho, en su zona de proyección del hígado, porque el viaje, si yo coloco de izquierda a derecha y quiero ver el hígado, ese viaje largo de la onda me va a producir imagen espejo, me va a producir estos errores de velocidad de propagación y mi imagen quizás no se va a ver tan linda, tan nítida como si yo me parara enfrente de ella. Recuerden los dos artefactos más importantes dentro de la física del ultrasonido, los dos fenómenos físicos, que es la independencia acústica y el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia es que yo me pare bien perpendicular al órgano que quiero observar, entonces el viaje de las ondas es más directo, ¿ya? No debo entrar por otra ventana que sea diferente al órgano que quiero observar. Si quiero obtener una linda imagen, tengo que pararme sobre ese órgano. Mientras más perpendicular esté mi transductor frente a ese órgano, mejor va a ser mi imagen, ¿ok? Los artefactos de manipulación. Los artefactos de manipulación están relacionados con la técnica de exploración y la preparación del paciente. La mala preparación del paciente, el uso incorrecto de la sonda. La sonda es lo mismo que transductor.
y la posición inadecuada de los mandos son errores técnicos frecuentes en la formación de la imagen, que son fáciles de corregir en la mayoría de los casos. La preparación rutinaria del paciente puede incluir un ayuno de 12 horas sólido para minimizar la producción de gas, o llenar la vejiga o parte del tracto gastrointestinal con líquido. La vejiga tiene que estar llena para poder ser observada. No se deja orinar al paciente antes de la ecografía. Ayunos de sólidos 12 horas, ayunos de líquido 3 horas. En el área a explorar se corta el pelo, es lo que le llaman la tricotomía. Si estoy hablando de una ecografía abdominal, ¿de dónde a dónde va la cavidad abdominal? Desde el cartílago sifoide hasta la sínfisis del pubis. ¿Ok? Luego se aplica el gel o alcohol, ya, para evitar la interposición del aire. En casos de preparación inadecuada del paciente, están presentes múltiples reverberaciones. Las reverberaciones las producen los gases debido a la interposición de aire. Estas pueden limitar la evaluación de estructuras superficiales o profundas. Aire y hueso, enemigo de la ecografía. Si a mí me dicen, hágame una ecografía de un perrito que no defeca hace 10 días, yo le digo, mejor hágale una radiografía, porque la radiografía, su amigo, es el aire y los huesos, ¿sí? Las estructuras con aire. En cambio, en la ecografía no. Se va a interponer el aire y no me va a dejar ver detrás de él, porque ya saben que el aire no puede ser atravesado por las ondas del ultrasonido. Peor el hueso, queda atenuada los ecos ahí. Bien, espero les haya gustado. Estoy atentos con sus consultas, qué artefactos no les quedó muy claro o si tienen algún otro tipo de preguntas para que yo les pueda hacer unas preguntitas también. Los escucho. ¿Están ahí? Doctora, una pregunta. Uh-huh. En el caso y en el último es el lateral, no le entendí muy bien. Entonces eso sería por una mala posición nada más. ¿La sombra lateral? No, No. el espesor lateral o por ahí. Casi el último. El espesor falso. Por la sombra lateral. Ese, sombra lateral. No, Sí, la sombra lateral se da, al igual que el artefacto de sombra acústica refractiva, en estructuras redondeadas, lisas y curveadas. Entonces, esto, por ejemplo, es redondo, es liso porque no tiene rugosidad en su superficie, ¿no? Y es circular. Entonces, por eso produce estas manchitas negras alrededor, que es un artefacto debido a que el haz del ultrasonido llega a chocar en esa superficie y produce este filo de sombra. Eso se llama sombra lateral. Si ustedes se fijan, tiene las mismas características del artefacto de sombra acústica refractiva, que también tiene la misma descripción según los libros, que es, ahora ya les digo, es este artefacto, que viene el eco del ultrasonido, choca la superficie lisa, curveada y produce este filo de sombra, ¿ya? ¿Para qué me indica esto? ¿Qué me indica? Ustedes saben que este artefacto, ya sea llamado sombra acústica refractivo o sombra lateral, es muy importante. ¿Saben por qué? Porque me define de aquí a aquí es ese órgano. Por ejemplo, es útil ver este artefacto cuando yo quiero ver testículo ectópico. A mí me mandan un perrito a verle testículo ectópico porque no le bajaron los huevitos, ya en otras palabras. Yo tengo que buscar dentro de la cavidad abdominal los testículos, ¿no? Y cómo sé si es testículo o cómo sé si no es un nódulo lo que estoy viendo, ¿no? Porque entre un nódulo y un testículo, los dos son hipoecoicos, lo único que los dos son ovalados. Al ser ovalados y lisos va a tener este artefacto, ¿sí? Va a tener este artefacto, lo que me va a indicar a decir, sí, evidentemente es redondeado, es liso. ¿Y qué me va a dar la diferencia si es testículo? El mediastino testi, una red brillante que lleva en medio. En cambio, el nódulo no lo lleva. Pero yo, ¿cómo lo identifico? Porque busco estos artefactos. Esto es lo que yo busco.
¿sí? Entonces este artefacto me ayuda a encontrar más fácil estos testículos dentro de la cavidad abdominal. Peor si están profundos, porque cuando están superficial no hay problema, porque ustedes hasta lo pueden sentir, pero cuando están adentro, yo me baso buscando este artefacto. Entonces, cuando yo me refractan ese artefacto, digo, ah, aquí hay algo, y veo, ah, no, es un nódulo, ah, no, es el testículo, me ayuda. Entonces, sombra lateral o artefacto de sombra acústica refractiva es lo mismo, ¿sí? Nada más que tienen nombres diferentes, lo describen de forma diferente, pero es lo mismo. Se suele ver de la misma forma, ¿sí? Eso no lo olviden. ¿Alguna otra consulta? Doctora, gracias. Ya. ¿Tienen alguna otra consulta? Me quedé, doctora, yo con la duda en la parte de espesor falso, la primera imagen que mostró, ¿qué vendría a ser? Donde no se veía el espesor lineal, como usted dijo, en la parte que hablaba de sedimento. Ese no es un verdadero sedimento. Pareciera sedimento, pero si yo hago la corrección, ¿ven mi pantalla? No, ya no. No, ya no. Ya no. Ya, ok. Ya no. Quería buscar otra cosa. A ver, vamos a compartir. Artefactos. Ya. Por ejemplo, esa imagen está aquí. Esto, que muchas veces parece sedimento, ya la teoría dice que cuando es un verdadero sedimento, esto ya no debería tener una superficie así ondulada, debería ser recta como el verdadero sedimento aquí o más claro aquí, ¿sí? ¿Qué puede ser esto que parece sedimento? Se ve como un doble pliegue, ¿ya? De la pared, ¿ya? Debido al trayecto del haz del ultrasonido. Esto es una imagen, ya recuerden que los artefactos son imágenes que aparecen en la pantalla que no corresponden a estructuras anatómicas reales, ¿no? Entonces, estas imágenes, así como esta parece un sedimento, pero no es, ya se produce por el viaje de las ondas. ¿Ya? A veces no, el ángulo que ustedes colocan en el transductor no es el correcto, el transductor no es el correcto, a veces la frecuencia que tiene no es el correcto, ¿ya? O quizás sus deslizadores no están bien calibrados. Si yo enfoco esta imagen y veo así y quiero saber si es un verdadero sedimento, yo tengo que corregir los deslizadores. A este nivel, aquí va a aparecer en la pantalla los deslizadores. Entonces yo digo, a nivel de aquí, corrijo, lo traigo más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Yo creo que en este caso más hacia la derecha y esto va a desaparecer. Se va a ver todo negro. ¿Ya? Entonces yo digo, en una imagen real, ese artefacto corrigiendo el TGC, que es el tiempo ganancia compensación, no debería desaparecer, ¿no? Entonces esto, aparte de que ya yo sé que la descripción se ve curveada, el posible sedimento, al corregir yo el deslizador desaparece. O si quieren ser de otra manera, corroborar, deslizan al paciente, enfocan con el paciente de lateral izquierdo, de lateral derecho y ven que en todos los planos, ya sea de cúbito, lateral izquierdo, lateral derecho, la vejiga se ve limpia, no tiene ningún sedimento dentro. Entonces, esto nomás es un error ya debido al viaje de las ondas del ultrasonido, ¿ya? Entonces, esto no es un sedimento real. Corrigen ustedes su tiempo ganancia compensación y esto va a desaparecer. A veces yo creo que esto es un sedimento, por ejemplo, aquí, este puede ser un sedimento real, y yo igual corrijo la pantalla para verlo bien y esto sigue apareciendo, ¿me entiendes? Y cambio de posición al paciente y ese sedimento se mueve, ¿no? Se levanta, se ven partículas ya por aquí adentro, brillante, ya no está así tan lineal. Entonces, eso me va a ayudar, peor si estoy iniciando, a definir si es un verdadero sedimento o es falso. Eso sería. Ya, doctora, gracias. Ya. ¿Tienen alguna otra consulta? ¿O les quedó claro o no me entendieron nada? Bien, voy a cambiar algo que quiero mostrarles. Un ratingui.
Doctora, esta diapositiva la va a subir a la plataforma, ¿no? Si ustedes han podido observar, la plataforma ya tiene todos los temas hasta aquí. Faltaría subir este nomás. Doctora, disculpe, una cosita, yo entré a la plataforma el otro día, no me acuerdo cuándo, pero quise bajar las diapositivas de los anteriores temas y no las encontré. Seguramente entró antes de ayer. Sí, Ya creo que están sí. subidos. Vuelva a entrar y ahí los va a pillar. Ya, gracias, doctora. Artefactos, ya. Montando artefactos. Un ratingo, ya. Ujú. ¿Tienen alguna otra consulta? ¿O no? ¿Mm? ¿No tienen consultas? Bien. Esta no es. Un ratingo, estoy buscando una presentación. Ujú. No es esto, pues. Aquí. Ujú. A partir del 5 de septiembre, cuando ya todos van a estar en la plataforma, vamos a comenzar a dar las tareas. ¿Ok? Ya, doctor. Porque como ahorita no hay algunos en la plataforma, pues se hace una chacota. De verdad, artefactos. Perfecto. No, aquí. Espérenme un ratito, no la pillo. Me parece en video nomás y no la pillo en mi este. No. A ver. Quiero mostrarles aquí. Ya. Les voy a mostrar. Aquí. No, no es esto. Pasando artefactos. Ok, les voy a mostrar un video. Mayúsculas, lo que se dice mayúsculas. Para que les quede claro. Les voy a compartir la pantalla. Aquí. Oh, no es esto. Ya. Una pestaña. Ok, aquí. Con la exposición. Ya, aquí mismo. Pero que producen imágenes. Son interacciones de las con la materia, pero que producen imágenes. ¿Ven mi pantalla? Y esto me llevaron un poco. Sí, doctora. Doctora, se escucha medio raro. Pero se escucha un eco. Eco con Se eco. escucha doble, doctora. Sí. Es como si estuviera dos veces. Va, a ver, Con la exposición, yo voy a hablar sobre artefactos en ecografía. Los artefactos ecográficos son interacciones de las con la materia, pero que producen imágenes limitadas. Y esto me llevaron un poco dificultad el diagnóstico. Pero ¿los artefactos son negativos en ecografía? Pues no. Hay algunos artefactos que son beneficiosos porque nos ayudan al diagnóstico.
Lo que debemos recordar de la exposición anterior es sobre la función de la imagen. Como ya lo había explicado, el transductor hace su ultrasonido, pero no solo genera, sino que también capta los ultrasonidos reflejados por los tejidos. Y esto lo remite a una unidad de procesamiento que genera la imagen y que nosotros lo visualizamos en el monitor. Está doble. Ya tiene que Los apagar. artefactos que vamos a ver se van a dar en el sistema de representación modo B, que son imágenes bidimensionales en tiempo real con una escala de grises. La fotografía entonces se basa en el estudio de las ondas reflejadas, que son los ecos. Estos ecos, que son captados por el transductor, se representan como un píxel en el monitor. ¿Sí? Apáguelo su micrófono para que nosotros no escuchemos doble. ¿Mi micrófono? Ajá, es que se escucha doble cuando reproduce el video. Con eco doble, sí. O lo podía mandar el video al grupo, doctora. Después les tomo una evaluación del video y nadie lo miró. Entonces, por eso quiero mostrárselos aquí, que nos lleva unos minutos más. ¿Ok? Reacciones de las con la materia, pero que producen imágenes iluminadas. Y esto nos puede llevar a un equívoco y dificultad el diagnóstico. Pero, ¿todos los artefactos son negativos en ecografía? Pues no. Hay algunos artefactos que son beneficiosos porque nos ayudan al diagnóstico. Lo que debemos recordar de la exposición anterior es sobre la obtención de la imagen. Como ya lo habían explicado, el transductor hace su ultrasonido, pero no solo genera, sino que también capta los ultrasonidos reflejados por los tejidos. Y esto lo remite a una unidad de procesamiento que genera la imagen y que nosotros lo visualizamos en el monitor. Los artefactos que vamos a ver se van a dar en el sistema de representación modo B, que son imágenes bidimensionales en tiempo real con una escala de grises. La fotografía entonces se basa en el estudio de las ondas reflejadas, que son los ecos. Estos ecos, que son captados por el transductor, se representan como un píxel en el monitor en escala de grises de diferente brillo. Y esto, como no tiene las mismas características que la onda original, al reflejarse cambian amplitud, frecuencia y velocidad. Y lo que debemos tener en cuenta es que mayor amplitud se ve más ecogénico, más blanco. Entonces, recordando la ecogenicidad, que es la intensidad de brillo en imagen obtenida, tenemos anecogénico, que es la ausencia de reflexión, una transmisión completa, y lo vemos en líquidos. Por ejemplo, en la vejiga, esto vendría a ser anecogénico. O ecogénico es una reflexión media, transmisión media, y se da en los tejidos blandos, como el vaso. Hiperecogénico es mucha reflexión, escasa transmisión, lo vemos en gas, aquí, líneas hiperecogénicas. Y el iseco es una reflexión sin como referencia. Por ejemplo, acá una masa y el hígado. Estos dos serían isoecogénicos o isoecoicos. Por lo tanto, debemos tener presente que a mayor amplitud del retorno del eco, mayor es la ecogenicidad en la pantalla que nos muestra la imagen obtenida. Bueno, acá he agrupado los artefactos según sus características. Tenemos por su ubicación, según haz y resolución, y según la atenuación. Empezamos por la ubicación. De manera general se asume que un eco regresa al transductor después de una sola reflexión, y el tiempo en el que regresa se usa para calcular la profundidad de la señal, pero en los artefactos vamos a ver que cambia. Otra cosa es que los pulsos de ultrasonido dirigidos al interior del cuerpo van a atravesar distintos medios que tienen distintas impedancias
Y en cada cambio de medio se crea una interfase en la que rebotan los ultrasonidos. Y 3, la velocidad de propagación del sonido depende de la densidad del medio. Primer artefacto, reverberaciones. Este artefacto se produce cuando el haz de ultrasonido atraviesa una interfase que separa dos medios y estas dos superficies son paralelas y altamente reflectantes, generando ecos que pueden reflejarse repetidamente de un lado a otro varias veces antes de que estos regresen al traductor para su detección. A menudo, como se puede ver acá, este artefacto se da entre una superficie altamente reflectante y el mismo transductor. Parte de la energía del eco reflectante, de este eco, se va a reflejar en la cara de este transductor y otra vez va a rebotar hacia la superficie. Y aquí otra vez viene otro eco y así varias veces hasta que recién el eco vaya por el transductor. Lo que vamos a ver en la pantalla son múltiples líneas paralelas brillantes, igualmente espaciadas y que van disminuyendo en intensidad a medida que aumenta la profundidad. Esta es una imagen real, una imagen ecográfica donde podemos ver ese artefacto. Segundo, cola de cometa. Este es un subtipo especial del artefacto de reverberación. También está causado por interfaces altamente reflectantes, pero estas están tan cercanas entre sí que los ecos individuales no son tan discernibles. Y siguen los mismos principios de la reverberación, pero aparecen como un triángulo ecogénico y distal a la estructura y que es fuertemente reflectante, como lo podemos ver acá. Es un triangulito pequeño y es hiperecogénico. Tercer artefacto, imagen espejo. Aquí el haz de ultrasonido se va a reflejar así una superficie altamente reflectante que está representado por la línea negra. Pero en lugar de ser recibido directamente por acá al transductor, este se va a encontrar en su camino a otra estructura y se refleja de regreso. Se refleja aquí y otra vez de regreso a la superficie reflectante y de aquí nuevamente al transductor. Entonces, debido al mayor tiempo de retorno, estos ecos de acá retardados, el transductor lo va a tomar como si proviniera de una superficie que se encuentra más profunda. Y en una trayectoria de haz diferente, este objetivo se va a visualizar apropiadamente en su ubicación correcta. Por ejemplo, aquí, y lo que nos va a dar una apariencia de espejo, la imagen real y al otro lado de la superficie, la imagen duplicada. Aquí podemos ver en esta imagen real, esta es una ecografía de hígado. Acá donde están los cursores, esta es una lesión ecogénica. Esta línea de acá, que es el diafragma, vendría a ser la superficie altamente reflectante, y lo que señala la flecha es la imagen espejo, el artefacto. Anillo abajo. Este artefacto surge cuando el haz de ultrasonido transmitido va a provocar vibraciones en este fluido que está atrapado en este tetraedro de burbujas. Y estas vibraciones resonantes lo que van a producir es una onda de sonido continua, la cual se va a transmitir al transductor. Y lo que nosotros vemos en la pantalla es un reflector brillante seguida de una línea ecogénica que se extiende posteriormente. Aquí tenemos esta imagen ecográfica que es de una vesícula biliar que muestra aire y líquido, y acá está el reflector brillante y la línea ecogénica. Este artefacto del anillo hacia abajo. Acá hay otra imagen que también nos muestra el artefacto. Quinto, refracción. Como ya lo habían explicado, la refracción es un fenómeno por el cual la onda cambia de dirección en una interfaz entre medios que tienen diferentes velocidades del sonido. Cuando el pulso de ultrasonido es transmitido o golpea contra una interfaz en un ángulo que no es perpendicular, a medida que aumenta este ángulo de incidencia, la diferencia de velocidad de sonido es mayor, por lo tanto produce mayor refracción. Y si esta onda refractada, el eco que genera
es captado por el transductor, nos va a dar un registro incorrecto, que viene así la onda y el transductor va a pensar que esta eco ha viajado a lo largo de una ruta directa. Entonces nos da una mala ubicación de nuestro objetivo. Aquí tenemos la imagen fantasma, que también es producto de, aparece como duplicado o triplicado por la refracción que se ha cometido acá. Y el sombreado de bordes, que la refracción es mayor en los bordes y por lo tanto resulta unas sombras debido a la disminución de la intensidad en los tejidos circundantes. Acá en una ecografía real tenemos el artefacto de la fantasma. Se ve por duplicado la aorta. Y en esta ecografía la refracción y se ven las sombras acá de los bordes de este quiste. La velocidad del sonido. La velocidad varía entre los diferentes tejidos en relación a su densidad. Entonces, aquí tenemos un medio, acá tenemos grasa superficial y acá tenemos un tejido suave. Si el haz del ultrasonido va a viajar por este tejido, que es la grasa que tiene más densidad, entonces vas a tener una velocidad menor. Por lo tanto, el eco también tardará relativamente en recibirse. Y como tarda en recibirse en el transductor, va a dar la idea de que esto se ha originado en un objetivo más distante, más profundo a lo que es la posición real. Entonces, lo que da esto va a haber una discontinuidad en la imagen y por lo tanto una distorsión de los límites. Como podemos ver acá, se ve más profundo. Entonces, este artefacto se encuentra muy común cuando se toman imágenes de hígado, especialmente en casos de esteatosis hepática, ya que el pulso de ultrasonido va a atravesar una región grasa focal. Y acá podemos ver la distorsión del límite del borde del hígado. Aquí. Ahora, por haz y resolución. Debemos recordar que el haz ultrasónico está constituido por un conjunto de vibraciones que se mueven mediante ondas longitudinales a través de los tejidos. Este haz de ultrasonido no es uniforme con la profundidad. Y la resolución era la capacidad de diferenciar objetos próximos. Tenemos el artefacto ancho del haz. Cuando el haz de ultrasonido principal sale del transductor, sale aproximadamente el mismo ancho que este. Y a medida que se acerca a la zona focal, se va estrechando y nuevamente se ensancha en la zona distal. El software de localización de la imagen asume el plano de imagen como le están indicando acá, las líneas punteadas. Esto es lo que se toma en imagen. Pero si en esta zona distal que provocó este haz de ultrasonido encontramos un objeto que es altamente reflectante, este puede generar ecos detectables falsos. Y estos ecos que los detectan, acá el transductor va a suponer, la pantalla, y el procesador de imagen va a suponer que estos ecos no han sido generados acá, sino dentro de nuestra zona de formación de la imagen. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en la pantalla es el objeto superpuesto. Clínicamente, este artefacto lo podemos reconocer cuando hay una estructura anecogénica, como es esto de acá. Esta es una ecografía de una vejiga parcialmente con líquido. Esto de acá, de orina, ¿no? Esto sería anecogénico. Y lo que vemos es que contiene un eco periférico, que vendría a ser el artefacto. Esta es la misma imagen, pero sin el artefacto. ¿Por qué? Porque ya ha habido un ajuste de la zona focal. Y además, ya se ha colocado el transductor en el centro de nuestro objeto de interés. Entonces ya no aparecen los ecos periféricos. Los lóbulos laterales, incluyendo los secundarios, son múltiples haces de energía
y se van a proyectar radialmente dirigidas fuera del eje. Doctora, dejó de compartir. Dejo de compartir, Sí, doctora. sí. Ya está hablando de otros artefactos que no hemos visto. Les he hablado de los artefactos más importantes. Ok, se los voy a pasar el video para que vean. Ahí nos habla un poco más de lo que es la física del ultrasonido. Ok, entonces lo van a revisar, van a tomar bien sus apuntes porque es importante que aprendan bien artefactos. Ok, cuando se va a ver un artefacto, cuando hay líquido, cuando hay materia fecal, cuando hay un cálculo, cuando hay un hueso, cuando hay un metal. Eso es importante que lo precisen. Ok. Y me gustaría hacerle una pequeña evaluación, pero revisen el tema y el día jueves en la clase hacemos el jueguito, ¿ok? Vamos a hacer un juego donde ustedes van a identificar los artefactos a modo de práctica, ¿ok? Entonces ya lo hacemos en clase, lleven su celular con carga y con megas, y ya lo hacemos en la clase a modo de juego y seguimos avanzando. Una vez evaluemos eso, avanzamos al siguiente tema que ya nos tocaría hablar del hígado y la vesícula biliar. Luego del hígado y la vesícula biliar vamos a hacer práctica sobre el hígado y la vesícula biliar. Una vez comprendido eso, recién avanzamos al vaso y los riñones y así sucesivamente. ¿Ok? La siguiente clase es el día jueves, 1 de septiembre, es presencial a las 7 de la noche en la facultad, en la aula 228-22. Es la primera aula subiendo las gradas arriba. Los espero, ¿ya? A las 7 de la noche, ¿ok? El jueves. Todos con su celular para poder hacer ese jueguito, ¿ok? Entonces ya debido a que desde el primero es las clases presenciales, los espero ahí, ¿ok? ¿Llevamos mandil, doctora, o así nomás? No, para las prácticas sí, pero para las clases no. Ya, doctora, gracias. Ya. Doctora, ¿Sí? disculpe, pasa que no estoy en mi casa y ya se me están acabando los megas. ¿Será que me puede poner asistencia, por favor? Voy a tomar la lista ahorita. ¿Ok? Ok. Bien. Ay, vamos a ver aquí. Artefactos, plataforma. Aván. Presente, doctora. Acuña. Presente, doctora. Aguiar. Presente, doctora. Aguilera. Presente, doctora. Almendras. Andacaba. Presente, doctora. Andrade. Aparicio. Presente, doctora. Arnés. Presente, doctora. Arrueta. Presente, doctora. Arteaga. Presente, doctora. Arteaga Romero. Presente, doctora. Bien, jóvenes, pasen buenas noches, Dios los bendiga y nos vemos el día jueves presencial. Los que ya les Presente, toque doctora. listo pueden retirarse, ¿ok? Vaspineiro. Presente, doctora. Ok. Beltrán Bravo. Presente, doctora. Cabrera Quena. Cabrera Soria. Presente, doctora. Cabrera Llaveta. Presente. Camacho Hinojosa. Presente. Carlos Antonio Mérida. Presente, doctora. Coimbra Herbas. Presente, doctora. Colque Condori.